Bien, hermanos, vamos a alistarnos para la palabra. Quiero yo comenzar contándoles la historia, el relato de un marinero. No sé si ahí está por ahí algo representativo, hermanos. Quiero que vean esa imagen y puedan escuchar la breve historia de este hombre. Este hombre, se cuenta la historia de este marinero que vivió a finales del siglo XIX. Y después de haber servido, después de haber sido un marinero en pequeños barcos que se dedicaban a la pesca, pequeños barcos mercantes que eran frágiles también a las tormentas, en alguna ocasión logró formar parte de la tripulación de un gran barco, de un gran navío de acero, diseñado para resistir los peores huracanes del Océano Atlántico. Sin embargo, la primera ocasión que zarpó en ese barco grande, en ese gran navío, la primera ocasión que zarpó y tuvo que ir a alta mar y tener la experiencia de la primera tormenta para él, que golpeaba ese barco. Imagínense ustedes ese monstruo de barco de acero moviéndose en medio de las olas. Este marinero se asustó, le invadió el terror, le invadió el miedo al ver las gigantescas olas que se levantaban contra la cubierta, y lleno de pánico y susto pensaba: este barco es tan grande que fácilmente se va a hundir. Además, hasta este momento que he sido marinero, que me han estado dando indicaciones para trabajar, me he dado cuenta que las reglas del capitán no son tan fáciles de acatar y el trabajo es agotador. Así que en un momento de desesperación en medio de la tormenta, él se escabulló sin que nadie lo viera, tomó un pequeño barco salvavidas y se lanzó al mar por su cuenta, así como lo ven allí, creyendo que un bote más pequeño y que un bote que le daba libertad de maniobrar como él quería, le iba a permitir llegar a un puerto seguro. La realidad es que horas después, mientras el gran navío había superado la tormenta y había llegado a un puerto seguro, él aún se encontraba naufragando ahora. No en un bote, sino naufragando, destrozado por la misma tormenta. Hermanos, este marinero abandonó la seguridad del barco que lo podía salvar, porque no confió en la capacidad que tenía el capitán de ese barco, porque no creyó que ese lugar era un lugar seguro. Y saben, muchos cristianos, muchas personas hoy en día actúan como este marinero. A veces actuamos de esta manera, porque cuando vienen los embates, las pruebas, las dificultades de la vida, y a veces también tomamos en cuenta lo complicado, lo difícil que es, lo retador que es a nosotros las instrucciones de nuestro capitán, que es el Señor Jesucristo. A veces decidimos lanzarnos al mar del mundo en nuestras propias fuerzas. Yo no sé si usted alcanza a ver ahí el nombre de ese barco y el nombre de ese pequeño bote salvavidas. ¿Sí? Mientras estando con Cristo tenemos salvación, cuando nos aventuramos por nuestras propias fuerzas, estamos en riesgo de perderlo todo. Vaya conmigo a Juan capítulo 6. Y voy a dar lectura a partir del verso 53 en adelante. Capítulo 6 de San Juan, verso 53, dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo,
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Sí? Este pasaje, hermanos, nos pone en el momento, en el evento del ministerio del Señor Jesucristo, después de que Él había hecho varios milagros ya entre la gente. Y el Señor Jesucristo llega a este punto, ¿verdad?, de notar que muchos de los que lo seguían, de la multitud que lo seguían, comenzaron a abandonar, a regresarse, a volver atrás. Pero ¿saben? Siempre va a haber peligro de volver atrás. Vemos aquí a personas que abandonaron a Jesús. Y ¿saben? Estas personas que volvieron atrás no eran personas ajenas al Evangelio. No eran personas que apenas acababan de conocer a Jesucristo en ese momento. Eran seguidores que habían compartido y visto las maravillas y el mover del Señor Jesucristo en su ministerio. Inclusive habían disfrutado sus enseñanzas. Jesús había compartido enseñanzas a través de lo que conocemos como sermones. Y uno de los bellos sermones que Él compartió y que nos encontramos en Mateo capítulo 5, estas personas lo habían escuchado. Mateo capítulo 5, en el capítulo 7, nos habla de ese sermón que a lo mejor usted conoce como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Eran palabras que Jesús compartió a sus seguidores, que les brindaron paz y esperanza, que les enseñaban acerca, hermanos, de diversos temas muy importantes. Por mencionarles algunos de ellos, los discípulos y toda esa multitud que lo escucharon, comenzaron a aprender cuáles eran las cualidades de los hijos de Dios, cómo debía ser la influencia y el testimonio del creyente en el mundo. Comenzaron a comprender la relación que había con cumplir la ley de justicia. Comenzaron a comprender del Señor Jesucristo acerca que la ira es igual que el asesinato, y les enseñó variados temas. Les habló del adulterio, les habló del divorcio, les habló de los juramentos. Les habló de amar a sus enemigos, cuando estaban en un contexto donde los enemigos de los judíos eran los romanos, que los aplastaban, que los humillaban, que les quitaban sus dineros a través de los impuestos. Les habló acerca de la oración, del ayuno. Les dio una enseñanza bastante amplia acerca de la importancia de cuidar los ojos, acerca de cómo superar el afán, la ansiedad. Les habló y les advirtió sobre la crítica hipócrita, el juzgar a los demás. Les habló de la muy mencionada y conocida regla de oro, por ejemplo. Trata a los demás como quieren que te traten a ti. Les habló también de la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino de la salvación. Les advirtió de los falsos profetas. Y todo esto que les enseñó, al final lo ilustró diciendo: todo aquel que oye y hace será comparado a un hombre prudente, inteligente, sabio, que edifica su casa sobre la roca, y cuando vienen las tempestades, esa casa no se cae. Pero aquellos que oyen y no hacen lo que están recibiendo de mí serán como aquellos hombres negligentes, insensatos, que edifican una casa sobre arena, sobre un terreno flojo, y cuando vienen las tormentas y que se acrecentan los ríos, entonces esa casa se cae.
Los discípulos, las multitudes que seguían a Jesús recibieron esas enseñanzas. Recibieron de la misma voz del perfecto Maestro la palabra de Dios. Yo sé que a veces nos alegramos, nos emocionamos de recibir la palabra de Dios aquí en casa, de buenos expositores, no como yo, de otros. De personas que vemos en el internet, de gente que vemos muy capacitada, y de cómo, además del valor de la palabra, también está la capacidad que tienen esas personas. Pero si nos admiramos de eso, ¿se imaginan tener la misma instrucción de parte del Maestro, del Señor Jesucristo? ¿Se imaginan recibir de viva voz lo que hoy leemos? Viva voz del Maestro, del Jesucristo, que hizo también milagros. Hermanos, las personas conocieron a Jesús, escucharon sus palabras. También, además de recibir sus enseñanzas, fueron testigos de sus milagros. Sanó paralíticos, curó a ciegos, limpió la piel de los leprosos. Inclusive, versos atrás de lo que tenemos aquí en Juan capítulo 6, la multitud que seguía a Jesús recibió la provisión del alimento de una manera milagrosa. Cuando usted ve ahí en el capítulo 6, usted se encuentra con la ocasión en que una gran multitud de cerca de 4,000, 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, estaban escuchando al Señor Jesús. Después el Señor le dice a uno de sus discípulos, a Felipe, dales de comer, hay que darles de comer a esta multitud. Y él le dice, Maestro, ni con tanto dinero vamos a alcanzar a comprar, y además no estamos cerca de algún poblado que pueda suplir esos alimentos. ¿Recuerdan? Hasta que llegó un muchacho que le dijeron, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y comenzó a actuar el Señor Jesucristo. Y de una manera milagrosa, Él multiplicó esos panes después de haber orado, los partió y los repartió. Y sus discípulos entre la gente, después de que se sentaron y comenzaron a recibir ahí el alimento, el pan, los peces. Y dice la Biblia que una cosa sucedió milagrosamente, que esos 5 panes y 2 peces alcanzó para darle de comer a esa gran multitud. Y aún sobraron 12 cestas llenas. Qué grande milagro haber recibido ahí. Qué experiencia usted y yo ver los milagros que hacía el Señor Jesucristo. Pero sabe, al día de hoy nosotros también hemos recibido enseñanzas y hemos experimentado milagros de parte de Dios. A veces se nos pueden pasar por alto. A veces pensamos que no, pero sí hemos pasado bendición, sí hemos experimentado la sanidad de nuestra vida, la sanidad de algún familiar, hemos recibido la restauración en nuestra relación familiar, matrimonial, o hemos sido sostenidos en provisión cuando estábamos en un momento de crisis financiera. El Señor Jesucristo ha mostrado su poder con nuestra vida. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra, pero vea que también estas personas que decidieron regresar habían pasado por eso. Qué interesante. Tenemos que recordar, hermanos, que no es lo mismo recibir una bendición que permanecer al lado del bendecidor. Que no es lo mismo experimentar un milagro que anhelar todos los días estar con el hacedor de milagros. A veces la persona puede recibir una palabra, puede escuchar algo interesante que le edifica, que le dice cómo vivir con sabiduría, cómo actuar en un momento de necesidad, cómo dirigirse en algún momento de su vida. O puede haber recibido un milagro. Pero eso, hermanos, conforme lo vemos en la palabra, no siempre garantiza que la persona se mantenga cerca del Maestro. Es triste, pero es real. Es triste, pero es real. Porque siempre habrá el peligro de volverse atrás. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué se vuelve alguien que ha recibido bellas enseñanzas de parte de Dios? ¿Por qué se vuelve alguien que ha experimentado el mismísimo milagro de Dios en su vida? ¿Por qué se vuelven? Una de las cosas que podemos ver aquí en el pasaje es que Jesús estaba explicando que además
por encima de desear el alimento físico, porque después de ese milagro de multiplicación de los panes, el Señor Jesucristo se fue a la otra orilla del mar de Galilea y la multitud le siguió. Y el Señor Jesucristo, sabiendo todas las cosas, las motivaciones de su corazón, les tuvo que decir: ustedes me persiguen por el pan, ustedes me siguen porque comieron, porque fueron saciados. Y entonces el Señor Jesús les dice: ustedes deben trabajar por el pan que a vida eterna permanece. Ustedes deben buscar lo que es a beneficio de la eternidad. No se queden solamente con la provisión temporal. No se queden solamente con experimentar alguna sanidad, algún milagro de rescate de su vida. Busquen para lo que es para vida eterna. Y cuando la persona pone su mirada en las cosas temporales, cuando esas cosas temporales comienzan a tambalearse, es fácil volverse atrás. Este marinero vio con ojos naturales las tormentas que se levantaban y no pudo confiar en la fortaleza de ese gran navío, ni en la destreza que tenía ese capitán para sortear esas olas. Vio la tormenta, vio las dificultades, por cuanto sus ojos estaban puestos en lo natural. Y muchas veces las personas que tenemos el riesgo de volvernos, porque todos en algún momento podemos hacerlo, es porque ponemos nuestra mirada en las cosas temporales. El Señor Jesucristo estaba explicando y diciéndoles: ustedes necesitan buscar las cosas espirituales. Por eso lo que leímos, el Señor Jesucristo les decía: si ustedes no comen la sangre del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tendrán vida eterna. Ahora es interesante notar que estas expresiones para muchos les sonaban chocantes, porque muchas de las enseñanzas que el Señor Jesucristo tiene para nuestra vida van contra lo que hemos aprendido desde nuestra juventud. Van contra las cosas lógicas, contra las cosas naturales. Por eso mucha gente dice: lo que van a escuchar ahí en la iglesia, lo que leen en la Biblia, no es lógico. La ciencia no lo puede explicar, y verdaderamente así es. Porque si lo pudiera explicar, porque si se pudiera entender con el conocimiento humano, no vendría de Dios. Pero nosotros necesitamos comprender que una de las cosas que pueden provocar que la gente se vuelva atrás, el peligro de volverse atrás, es porque nos está haciendo falta entendimiento espiritual, discernimiento a la palabra de Dios. Pero ¿sabe algo bello? La palabra de Dios enseña que si alguien se siente falto de ese entendimiento espiritual, lo podemos pedir a Dios y Él nos lo da. Así que en el momento que usted y yo estamos recibiendo alguna enseñanza, estamos leyendo alguna parte de las Escrituras por querer estar cerca del Señor Jesucristo, y llegamos a leer algo que decimos: esto no lo entiendo, no se me hace lógico, ¿sabe lo que deberíamos hacer? Orar a Dios y decirle: Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento. Y el Espíritu Santo lo hará. Para eso el Señor envió y dejó a su Espíritu Santo, para enseñarnos todas las cosas acerca de Él. Y es que cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de comer su carne y beber su sangre, significaba aceptar y poner su fe en el sacrificio de Jesucristo. Recuerde, en días atrás celebrábamos lo que conocemos como la Cena del Señor. Y la expresión que usa Pablo para referirse a eso, y las palabras del Señor Jesucristo en la fiesta de la Pascua, cuando Él instituyó la Cena del Señor, fueron esas: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Porque lo que Él desea que comprendamos, a más de que tiene provisión material, a más de que puede sanar, a más de que puede restaurar una familia, lo que Dios desea y el Señor Jesucristo desea que nosotros comprendamos es que la verdadera bendición, que el verdadero milagro está en cómo Jesucristo dio su vida para salvarnos de los pecados. Cómo Jesucristo fue partido, cómo su cuerpo fue llevado a la cruz del Calvario para allí llevar los pecados de toda la humanidad. Porque ¿quién hay bueno? Ni uno. ¿Y quién hay justo? Nadie. Y por amor Dios envió a su Hijo Jesucristo, y su sacrificio en la cruz
estaba implicando esta carne que fue partida por nosotros. Su sacrificio en la cruz era esa sangre que fue derramada para limpieza de nuestros pecados. Ellos no lo comprendían. Hoy usted y yo, a través del Espíritu Santo, podemos saber que lo que el Señor Jesucristo nos está instando no es saber solo las cosas temporales, sino es a reconocer, a admirar, a valorizar y a creer que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para mí. Es suficiente, que no hay nada ni nadie que pueda darme la salvación. No serán mis propias fuerzas, no es el conocimiento del mundo, no es la práctica de rituales. No hay nada ni nadie que pueda a mí darme la salvación, sino solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. A veces muchas personas buscan por todos lados el propósito, el sentido, la verdad. Pero solamente Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Nadie puede ir al Padre, nadie puede recibir salvación para entrar en el cielo si no es a través de Jesucristo. La religión no salva. La ley no salva. La fe en Jesucristo salva. Fue lo que hizo Jesús, dar su vida, dar su carne, derramar su sangre. Y por eso el Señor les estaba diciendo: coman de la carne, beban de la sangre, acepten lo que yo haré. Y hizo por nosotros, hermanos. Pero cuando nos falta entendimiento espiritual y comenzamos a ver lo temporal, a la primera de dificultades, corremos el peligro de volvernos atrás. Otra de las cosas por las cuales muchas personas dejaron de seguir a Jesús es porque tenían expectativas equivocadas de quién era Jesús. En aquel tiempo, hermanos, la nación judía, Jesús siendo judío, de allí sale la salvación, ¿verdad? La nación judía estaba siendo sometida por otro imperio llamado el Imperio Romano. Ellos no tenían rey, ellos no tenían un gobierno autónomo. Todo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Pero había promesas de los profetas de que el Señor enviaría a su ungido para traer libertad a su pueblo. Y se habían gestado expectativas, se habían hecho esperanzas de un Mesías, de un libertador, de una persona que les haría libres económica y socialmente. Esas eran sus expectativas. Y si usted observa, esas expectativas de nueva cuenta eran temporales, eran naturales. Su deseo era ya no pagar impuestos a Roma. Su deseo era tener un rey temporal, un rey humano que les gobernara. Las expectativas no eran las que Jesús estaba evidenciando. Cuando Él les hablaba de un compromiso espiritual, se sentían defraudados. Cuando Él les decía: no es momento de tomar las armas, ellos se sentían defraudados. En una ocasión, y está registrado en San Juan capítulo 18, Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, con la persona que hablaba, que era Pilato, le preguntó: ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Expresiones como estas, palabras como estas, el tipo de ministerio que el Señor Jesucristo tenía, defraudó a muchos que esperaban que fuera un libertador humano. Defraudó a muchos que estaban pensando solamente en un bienestar económico, en recuperar su autonomía como pueblo. Y muchas veces nosotros también podemos hacernos expectativas equivocadas acerca del Jesús al cual queremos seguir. A veces nos las hemos formado nosotros, o a veces nos las han formado otros, pensando que hemos escuchado que si tú te acercas a Jesús, ningún problema vendrá en tu vida. Que en el momento que tú le entregues la vida a Jesucristo, automáticamente van a aparecer, 50,000 pesos en tu banco. Pensando que el día que tú le entregues tu vida a Cristo, toda enfermedad se va a ir de tu cuerpo.
pensando que el día que le entregues tu vida a Cristo, el marido ya no va a ser como es hoy. La mujer ya va a poner lonche. Y vemos en Jesús, no un salvador, lo vemos como si fuera, no sé, un genio de la lámpara que viene a resolver todos nuestros problemas temporales. Y no significa que el Señor no tenga cuidado de nosotros, no significa que Él quiera sanarnos, liberarnos, restaurarnos, pero para esto fue lo que vino, para dar su vida y darnos salvación. Su reino no es de este mundo. Hermanos, los seguidores que no se apartaron de Jesús, por tomar en cuenta los 12, todos tuvieron el mismo fin que su maestro. ¿Saben? Cada uno de los 12 apóstoles murió entregando su vida por la fe en Jesucristo. Pero el Señor les dijo: cualquiera que dejare a padre, madre, casa, por mí, tendrá mayores cosas en lo venidero. Vida eterna. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Las exigencias que Jesús tenía no eran fáciles de entender y mucho menos fáciles de seguir. En los momentos que Él te decía, ama a tus enemigos, chocaba con el orgullo de muchos de ellos. ¿Cómo es posible? A los enemigos de los judíos tenemos que derrotarlos, a los romanos tenemos que expulsarlos. Pero Él decía, si te piden que cargues algo, 1 milla, tú llévala 2. Si te piden tu capa, dale también la túnica. ¿Cómo es posible? No entendían ese tipo de reino, un reino que se gobernaba, hermanos, por el sacrificio y el amor al prójimo. El Señor Jesucristo les decía: cualquiera que quiera buscar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Declaraciones que sonaban ilógicas. Iban en contra, repito, de lo que quizá habían gestado en su esperanza, en su expectativa, en una visión terrenal. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que esperas tú de Jesús? ¿Qué es lo que esperas tú de Dios? ¿Qué estás buscando tú cada vez que oras al Señor? ¿Que solamente se encargue de las situaciones temporales? ¿Que solamente vea por bendecir tu trabajo, tu negocio, a tu familia? Y qué bueno si recibes eso, pero a final de cuentas todo eso acabará. Por más que el Señor en milagros te sane, está escrito para el hombre que muera, tarde que temprano. Nuestro cuerpo se desgastará, nuestro cuerpo sufrirá el desgaste natural y llegará el momento de pasar a otra nueva etapa que dependerá dónde iremos de la decisión de poner nuestra fe en Jesucristo. Así que lo más importante es lo que viene en la eternidad. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Lo sigo por lo que me ofrece de manera material o por lo que yo pienso que puedo obtener de manera material? ¿O lo estoy siguiendo verdaderamente por lo que es para vida eterna? Muchos abandonaron a Jesús porque no comprendían su mensaje. Muchos abandonaron a Jesús porque no cumplió sus expectativas. Inclusive, después de que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, de los mismos discípulos, hubo 2 que el Evangelio según San Lucas registra que volvían de camino a la ciudad de donde el Señor les había llamado, camino de Emaús. Y ahí dice la Biblia que ellos iban tristes, diciendo: nosotros esperábamos que este fuera el libertador. Porque cuando Jesús no cumple tus expectativas temporales y terrenales, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Muchos pueden abandonar la fe, pero hay un peligro al volverse atrás. Querido hermano, amigo, si tu fe está condicionada a que Dios cumpla tus expectativas, tus deseos, inclusive a veces pensamos, mis caprichos, entonces flaquearás al primer momento de tribulación y de angustia. No es deseártelo, es lo natural, porque tu confianza, tus expectativas, tu fe está solo en lo temporal. ¿Qué pasa
con las personas que se vuelven. El Señor Jesús les dijo: mira, muchos se están volviendo y esto les ofende. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué pasa con las personas que se vuelven? ¿Qué pasa cuál es el peligro entonces cuando una persona determina: yo ya no voy a seguir a Cristo porque yo creía que Él me iba a quitar todos los dolores, porque yo creía que Él me iba a solucionar todas las deudas, porque yo creía que mi marido iba a cambiar, yo quería que mi mujer la iba a cambiar? ¿Qué pasa cuando esas desilusiones vienen a la vida? Hermanos, la Biblia habla de que cuando uno se aparta conociendo de Dios, cuando uno se aparta teniendo esa relación con Dios, entonces, hermanos, viene una tristeza y desesperanza, como estos caminantes de Emaús les estaba mencionando. Ellos caminaban tristes, porque cuando nos volvemos al mundo, cuando volvemos a caminar con nuestras fuerzas, cuando volvemos a confiar en nuestra inteligencia, cuando volvemos a poner nuestra fe en los hombres, cuando volvemos a poner nuestra fe en nosotros mismos, entonces vamos a estar cansados, agotados, desvalidos, tristes, angustiados, porque perdemos la mirada de aquel que es nuestra fortaleza en medio de la angustia. Nosotros esperábamos, dicen estos caminantes a Emaús, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Viene tristeza. Algunas personas dicen: no, cuando me vaya de la iglesia, cuando ya no busque a Cristo porque me han venido tantos problemas, entonces estaré mejor. Déjame decirte que no. Esa es la ilusión. Esa es la ilusión que aún el enemigo te pone. Otra de las situaciones graves, peligrosas que sucede en la vida de una persona que decide volverse, es que se endurece su corazón. Mire lo que dice Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ese es el riesgo. Toda la libertad que Dios te ha dado en tu vida, vas a volver a una cautividad peor. Ese es el riesgo, ese es el peligro. Por eso es que personas que se han decidido por cuenta propia y ante desilusiones, ante no entendimientos, se han apartado, termina su corazón endurecido y su mente entenebrecida. Y solo Cristo puede sacarlo de allí. Hermanos, en este pasaje que leímos, había uno de los 12 que el Señor Jesucristo conocía su corazón. Uno de aquellos que casi no nos gusta mencionar. Un hombre que a veces yo creo que nadie le gustaría ponerle ese nombre a sus hijos, llamado Judas. Inclusive, aunque su nombre significa alabanza a Dios. Pero la acción de este hombre demuestra claramente el peligro de alejarnos de Cristo. Él comió con el maestro, estuvo con el maestro, pero de igual manera yo observo, en los evangelios nos reflejan que la expectativa bien marcada que él tenía era que Jesucristo fuera el libertador político. Además de eso, él estaba luchando con un vicio bien arraigado en su corazón, que era la codicia, que era el amor al dinero. Y cuando él estuvo con Jesucristo, porque muchos podemos estar con Jesucristo, por lo visto, lo que nos testifica el Evangelio y con el Señor mismo nos deja ver aquí, es que él no pudo tener ese cambio, esa transformación radical, no pudo tener esa experiencia de lo que conocemos hoy como nuevo nacimiento. Estuvo con Jesús, le sirvió. ¿Y sabe por qué me atrevo a decir eso? Porque Jesús dijo también en sus enseñanzas que aquellos que llegan y dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y el Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco.
No los conozco. A veces el hombre se puede engañar diciendo: yo he escuchado de la Biblia, yo he conocido de la Biblia, yo sirvo, yo apoyo, yo dono, yo aporto, yo he ido a repartir folletos, yo me he parado a dar gracias por algo. Pero si no se ha experimentado un cambio radical en tu vida, y ese cambio viene a través del nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento que se efectúa por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no por cumplir requisitos de un ritual o de una religión o de una iglesia. Un cambio radical que tristemente Judas no experimentó. Porque cuando se vio defraudado por las expectativas que tenía del Señor Jesucristo, él mismo fue y lo entregó. Él mismo fue y cambió al maestro por dinero. ¿Cuál es el riesgo tuyo? ¿Cuál es el riesgo mío? Lo pregunto así: ¿por qué cambiarías a Jesús? ¿Sabes que el Satanás, el enemigo de nuestras almas, sabe bien o busca saber por qué entregarías a Jesús? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice la Biblia. Y cuando tu tesoro es el bienestar de salud, el enemigo podrá ofrecerte salud a causa de dejar a Cristo. Cuando tu tesoro es no tener deudas y tener una bonita casa, el enemigo bien querrá suplir eso con tal de apartarte de Cristo. Cuando en tu corazón está el decir: yo quiero estar en paz con todos mis hijos, y aún lo podría hacer con tal de apartarte de Cristo. El corazón de Judas estaba en el dinero. Pero el corazón del verdadero seguidor de Cristo debe estar en su Maestro. Debe estar en su Salvador. De tal manera que no me sane, no haya provisión, no haya momentos de paz en la familia, pero mi fe está puesta en Cristo. Porque hay cosas que tú y yo no podemos controlar humanamente, y el Señor sabrá en qué momento lo suplirá. No malinterpreten, el Señor puede hacerlo, pero si aún eso no sucediera, ¿tú seguirías a Cristo? 3 jóvenes o hombres allá en Babilonia, miles de años atrás, cientos de años antes de Jesucristo, fueron sometidos a pruebas diciendo: adoren a esa imagen o van a ser echados a un lago, a un horno de fuego. Y esos hombres se pararon firmes diciendo: el único que merece adoración es Dios. No vamos a irnos por el esplendor, no vamos a irnos a adorar a un ídolo. No vamos a vernos presionados ni aún por el mismo gobierno en el cual trabajamos. No vamos a ceder a las exigencias que la sociedad o el mundo nos presenta, porque yo sé en quién he creído, decían. Y Dios puede sacarnos de ese horno de fuego. Pero lo que aún impacta más es la declaración que sigue. Y ellos dijeron: ¿y si aún no nos sacara? Con todo eso, nuestra fe está puesta en Jehová. Y si aún no sanaras, tu fe estaría en Jehová. Y si aún no hubiera restauración en tu matrimonio, tu fe estaría en Cristo. Y si aún no se solucionaran los problemas de papeles de tu terreno, tu fe seguiría en Cristo. Y si aún tus hijos no se reconciliaran contigo y con tu esposa, tu fe seguiría en Cristo. Pero hay peligro en volvernos atrás. Muchos regresaron. ¿Y cuál fue la tragedia de este hombre, de Judas? Cuando él entregó a su maestro por las monedas, la culpa vino a su vida, a su corazón, de tal manera que le llevó hasta quitarse la vida. Porque cuando nos apartamos de Cristo, el peligro es que perdemos el sentido de nuestra vida. Sí, todo te impresiona del mundo. Sí, la diversión, los gustos, el dinero, las pasiones, pero al final es camino de muerte. Y Dios no quiere que tú mueras. Dios quiere darte vida. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere darte seguridad de salvación. Observa el mundo, hermanos.
Las personas que han rechazado a Dios habiéndole conocido y vuelven, han terminado en la mayoría de ellos esclavizadas a adicciones, a ansiedad, a una búsqueda frenética de los placeres. Y el que se vuelve atrás queriendo alcanzar una libertad por sus propias fuerzas, lo que termina es cautivo aún más profundo de los pecados y pasiones que antes tenía, y con el grande riesgo de destrucción y muerte eterna. Jesús, cuando vio las multitudes marcharse, no intentó retenerlos con promesas más livianas. ¿Sabe qué me dice eso? Que cuando tú estás pensando en dejar a Cristo, pero es que si Él sanara, Él no va a responder a chantajes porque Él es Dios. Sé que es duro, pero si Él respondiera a nuestros chantajes, Él dejaría de ser Dios, y no es así. Y estamos buscando al verdadero Dios, no un Dios hecho a nuestra imagen, a lo que creo. Y a veces no lo decimos, pero con ciertas actitudes podemos querer presionar o chantajear algo que Dios haga por nosotros. Jesús, cuando vio las multitudes marcharse, las dejó. Pero se volvió a sus 12 discípulos y les preguntó y les dijo: ¿quieren acaso ustedes irse también? Yo creo que el Señor tiene esa pregunta para nosotros. ¿Quieren acaso ustedes irse también? Si se han desarrollado expectativas equivocadas, si hace falta entendimiento en las Escrituras, si hace falta notar que la verdadera interés no es en lo pasajero y temporal, sino en lo eterno, si hace falta eso, y hemos pasado por esa crisis, el Señor nos tiene que preguntar: ¿y quieren irse ustedes también? Dice la Biblia, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esta respuesta es la respuesta que tú y yo necesitamos darle al Maestro cada vez. Señor, ¿a quién voy a ir? Voy a poder tener dinero, pero no voy a tener verdadero gozo. Voy a tener salud, pero ¿a costa de qué? Voy a tener provisión, pero esclavizado al enemigo. Voy a tener placeres, pero con un fin de muerte. Yo no quiero eso. Señor, ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras debemos adoptarlas para nosotros, iglesia. Esas palabras deben hacerse firmes en nuestra mente y nuestro corazón, diciéndole: Señor, yo no tengo a ningún otro lugar que ir, porque nada me dará la vida eterna. Nada me dará un destino de gozo, de alegría, de contentamiento por estar en el reino de los cielos contigo. Voy pues a preparar lugar, dijo Jesús, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese es el deseo del Padre, ese es el deseo del Hijo. Que tú y yo alcancemos la salvación, que tú y yo disfrutemos de la vida eterna, del reino de los cielos. ¿Y a quién iremos? ¿Quién más puede darte eso? ¿En quién más puedes encontrar eso? Nada ni nadie puede darte la salvación, solo Cristo. Y nosotros hemos creído. Amén. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. No solo has experimentado sanidad, no solo has experimentado provisión,
Si tú has experimentado una transformación en tu vida, el gozo de la salvación, tú puedes decir como Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres mi Salvador, tú eres mi todo, de ti dependo. No tengo a nadie más, no hay otro nombre al cual yo pueda acudir, no hay otro nombre al cual yo pueda clamar, no hay otra persona en la cual yo pueda confiar, ni aún en mí mismo, ni aún en mi corazón, ni aún en el político, ni aún en mi familia, ni aún en el pastor, ni aún en el líder, ni aún en mi hermano. En el único que he de confiar es en mi Salvador Jesucristo, el que dio su vida, el que entregó su vida en la cruz para darte a ti y a mí la salvación que necesitamos. Y si has pensado en volverte, examina estas opciones. ¿Qué hay en el mundo que pueda darte salvación? ¿Qué hay en el mundo que pueda darte verdadera paz, verdadero sentido? No hay nada. Y si hoy te sientes lejos de Dios, no permitas que nada te traiga nuevamente a los pies de Cristo. Que hoy tú recuperes el sentido de ser cristiano. Que hoy tú recuperes verdaderamente la razón por la cual estamos aquí. Venimos a buscar a nuestro Salvador. Venimos a adorar a nuestro Rey. Venimos a reconocer que fuera de Él nada tenemos en esta tierra. Póngase en pie. Yo quiero invitarles que si tú te has dado cuenta que tus pies han empezado a caminar hacia atrás o solamente se han detenido, tú ores al Señor. Tú puedas venir a este lugar de encuentro con el Señor, porque hoy es un día en el cual tú puedes decir: Señor, examina mis motivaciones. Hoy puedes venir a este lugar, a este altar, doblar tus rodillas y decirle: Señor, examina mis motivaciones. No permitas que me sienta defraudado. No permitas que mis expectativas estén puestas solo en lo terrenal. Yo quiero tener esa convicción como aquellos jóvenes hebreos. Yo quiero tener esa convicción como las palabras de Pedro diciendo: ¿a quién voy a ir? Yo quiero invitarte a que si tú has sentido algún atisbo, algún pensamiento, algo que te dice: hasta aquí, frénate o vuelve atrás, en esta hora el Señor te dice: ven y afirma tu convicción conmigo. Ven y afirma tu decisión de entregarme tu vida. Ven y afirma la decisión que tomaste. Ven y afirma tu estatus de hijo. Ven y afirma la fe que pones en mí. Y si tú aún necesitas a un Salvador, yo quiero invitarte a este lugar para que le digas: Jesucristo, yo he escuchado de ti, pero hoy quiero conocerte como mi Salvador personal.